Cuando todo parece estar en contra, persevere y confíe en el Señor. Hoy tengo un mensaje sencillo para usted. A veces parece como si el mundo se sale con la suya, pero cuando todo está en contra, cuando las cosas parecen ir mal, no se rinda, no se desespere, no se desanime, espere y confíe, porque el Señor ya dio la victoria. ¿Qué tal, hermanos? Seguimos con esta serie del libro de Esdras. Mi nombre es Javier Carrá y esto es Veamos a Jesús. Cada día leemos un capítulo viendo al número 1, nuestro Señor Jesucristo. Creemos que toda la Biblia nos habla de Él. Y cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, así como Pedro, comenzamos a caminar en lo sobrenatural. Nos comenzamos a parecer más y más a Jesús. Él nos imparte su poder, sus milagros empiezan a ocurrir en nuestra vida. Hoy nos toca Esdras capítulo 4, por favor. Téngalo frente a usted, ojalá haya tenido tiempo, si no, pause este video un ratito, lea brevemente Esdras capítulo 4 y aquí lo vamos a desarrollar, así que juntos veamos a Jesús en Esdras 4. Bueno, aquí en el capítulo 4 sobresale la oposición del mundo a la reconstrucción. El pueblo de Dios está queriendo reconstruir el templo y reedificar los muros y se oponen las naciones. Vamos a ver algunos versículos del capítulo 4. Mire, para empezar, la estrategia de estas naciones fueron bien astutos. Primero fingieron amistad. Versículo 2, Esdras 4:2 dice: vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Hasta se hicieron pasar por prosélitos judíos, ¿verdad? Estos enemigos se acercaron primero engañosamente fingiendo amistad. Y dice: y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Obviamente estas eran mentiras porque, si bien es cierto, ellos practicaban una mezcla de religiones, pero ellos se habían apartado en pos de la idolatría y le sacrificaban a ídolos y a otros dioses. Quizá creían en la existencia de Jehová como uno de tantos dioses entre todos los ídolos que ellos también adoraban. Pero mire, Zorobabel no cayó en esa trampa. Dice el versículo 3, Zorobabel, Jesúa, que es Josué, y los demás jefes de casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. No nos conviene la amistad con vosotros. Oiga lo que el Espíritu le está diciendo: no te conviene amistad con personas del mundo, que pueden fingir un compañerismo, que pueden hacerte creer como que están en el mismo camino, incluso, ¿por qué no? Podrían hasta acompañarte a la iglesia, pero en realidad su corazón no está con el Señor Jesús, no quieren nada con el Señor, no hay una verdadera conversión, y eso se nota en que sus caminos son los caminos de este mundo y al creyente no le conviene. Pero mire, cuando ellos dijeron no nos conviene, ahí sacaron las uñas. Hay un momento en que el mundo ya comienza a intimidar y a atemorizar. Mire el versículo 4, el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, lo atemorizó para que no edificara. Cuando el creyente se aparta del mundo, ahí es donde comienzan los ataques, y es donde comienza la persecución. Podemos creer que hubo amenazas, los intimidó, los atemorizó. Bueno, incluso fueron donde los reyes y comenzaron a sobornar para tratar de estorbar la obra. Miren el versículo 6, cómo estas naciones comenzaron a acusar al pueblo de Dios. Así se dice hoy en día que Satanás es el acusador. Miren la oposición que había para que no pudieran ellos reedificar esa adoración. Versículo 6, en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Ahí continúa el capítulo 4 narrando una carta que enviaron estas naciones con mentiras, con calumnias, con acusaciones para tratar de hacer que la obra cesara. Y mire, por un momento parece que se salieron con la suya, porque el rey mandó a decir que cese la obra, ya investigué y no nos conviene, y llegaron con violencia y detuvieron la obra. Ahí lo puede leer usted en casa. Esdras capítulo 4. Dígame si no es exactamente lo mismo que le pasó al Señor Jesús cuando vino a esta tierra. Primero, estos religiosos y fariseos fingieron amistad con él y se acercaban y le decían: maestro, rabí, maestro bueno, como que le querían preguntar y aprender de él, pero en realidad lo querían hallar en alguna trampa para estorbar su ministerio, para poderle acusar. Cuando vieron que el Señor no cayó y además los confrontaba fuertemente con su hipocresía, entonces comenzaron a acusarle, y por dinero y por sobornos traicionaron al Señor y lo entregaron. Mire, exactamente lo mismo que le hicieron al pueblo, así este mundo trató al Señor Jesús. Lo acusaron falsamente, hubo acusaciones. Los poderes de este mundo, el poder judío con el poder romano, se juntaron y aparentemente se salieron con la suya, porque por un momento hicieron que cesara la obra de Cristo. Lo llevaron a la cruz
Y hubo esos 3 días donde el Señor murió. Aparentemente cesaron la obra. Pero hermano lindo, Jesús no se quedó en la tumba. Él se levantó, Él venció a la muerte. Hoy quiero decirte que a veces parece como si el enemigo se ha salido con la suya, así como detuvieron temporalmente la obra de los judíos. Así detuvieron temporalmente la obra de Cristo. Pero en realidad no se había detenido. El Señor se levantó victorioso. Y aún hasta el día de hoy, nadie puede detener la obra de Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán. Queridos hermanos, así como le pasó al pueblo de Judá, así como le pasó a Cristo, así nos va a pasar a nosotros hoy como iglesia. El mundo finge amistad para tratarnos de desviar. El mundo nos va a acusar, Satanás nos va a tratar de atemorizar. Van a haber injusticias en nuestra contra. A veces parece que el mundo se ha salido con la suya, pero confía en el Señor, porque aún de las cenizas y aún de la muerte, el Señor levantará a su iglesia. Hoy quiero decirte en el nombre del Señor, vienen tiempos difíciles. El mundo se va a oponer a la iglesia de Cristo, va a perseguir a los cristianos, pero persevere y crea que el Señor es poderoso para sostener su obra. Nada detendrá a los hijos de Dios y a la iglesia de Cristo. ¿Cómo aplicamos la palabra de Esdras 4? Número 1, apártese de amistad con el mundo. Estos judíos fueron sabios porque las naciones de la tierra querían entorpecer o destruir desde adentro. Es como cuando Jesús habla del trigo y la cizaña, el enemigo astutamente va a sembrar cizaña para tratar de entorpecer el trigo. Pero mire, el Señor conoce a su pueblo. Usted y yo digámosle que no al mundo y apartémonos de amistad con el mundo. No andes con ellos. Somos llamados a ser luz del mundo, pero no a convertirnos en uno más. La sal de la tierra no se tiene que disolver. Manténgase en su congregación, manténgase firme en su fe en Cristo Jesús. Apártese de esa comunión con personas que no buscan lo mismo que usted, no buscan al Señor, no tienen al Espíritu Santo. Tengamos cuidado porque en el entretenimiento de este mundo muchas veces hay distracción para el pueblo de Dios. Sigamos haciendo la obra que Él nos ha puesto a hacer. Número 2, no tenga temor de persecución, de injusticia, de acusación. Dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni persecución, ni escasez, ni espada. En todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No tenga temor, dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Él es el que justifica. El mundo, Satanás, nos va a acusar para tratar de desanimarnos y que no sigas en la obra. Yo no sé quién está viendo este mensaje hoy y estaba desanimado porque el enemigo lo ha acusado, le hace sentir como que le tiene la cola pateada. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dios es el que te ha justificado. Siga adelante, siervo de Dios. Siga adelante, sierva de Dios. Levántese y mire a Cristo Jesús, porque el acusador no podrá detenernos. Persevere en su ministerio, persevere en Cristo, busque restauración siempre en Él. Y número 3, espere oposición, que no le extrañe, pero sepa que el Señor ya dio la victoria. Oiga lo que el Espíritu le está diciendo, no te dice te voy a dar la victoria, no, la victoria ya la ganó el Señor, solo es de mantenernos firmes en Él. Y esa victoria se manifestará en nuestra vida. Este mundo se va a oponer a la iglesia y a Cristo. Como lo hicieron con el pueblo y lo hicieron con Cristo, lo van a seguir haciendo con la iglesia, pero siempre el Señor le ha dado victoria a su pueblo. Ya sea en tu crecimiento espiritual, en tu santificación, o ya sea en una lucha personal que estés pasando, vamos a ver la oposición, que no nos extrañe la persecución del mundo. Sepamos que es normal, pero dice la palabra, somos bienaventurados. Eso confirma que vamos por el camino correcto siguiendo a Cristo Jesús. Iglesia, en tu rol de evangelizar a este mundo, va a haber oposición, va a haber persecución, pero sepa que el Señor ya dio la victoria. Manténgase fiel, manténgase firme y ante esa oposición confíe en la victoria de Cristo Jesús.